Buenas tardes a todos, bienvenidos a su 12ª sesión, si no me equivoco. Ya hasta perdí la cuenta de cuántas llevamos aquí en línea, pero pues nada, aquí andamos todavía dándole en el último mes de nuestro curso propedéutico. Y pues más que nada, primero que todo lo que venga, pues me da gusto saludarlos, qué bueno que sigan aquí, que no se han rendido y que siguen echándole harta fuerza a sus clases. Entonces pues procuremos seguir así. Espero que todos estén muy bien, que estén pasando de manera provechosa estos días de cuarentena y que más que nada se puedan poner al corriente y al margen de lo que sea que estén haciendo en este momento. Pero bueno, ya una vez hechas los saludos y las presentaciones, pues vamos a ir de lleno a nuestro tema. Esta vez se me hace que el video va a ser muy cortito, probablemente sea nada más uno, porque el tema que nos toca esta semana, si ustedes recordarán su programa, si lo tienen por ahí a la mano, nos toca ver el tema de la ortografía. Pero pues nos vamos a enfrentar a un pequeñísimo problema que es pues cómo enseñamos ortografía, así como en estas clases en línea, ¿no? Si de por sí es un poco tedioso, si es un poco fastidioso y además de eso es uno de los temas como que más aborrecemos en el área de español en general, pues sí se vuelve un poquito complicado la enseñanza de la ortografía. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos unos mesecillos atrás, por ahí de febrero, si no me equivoco, en una de nuestras primeras sesiones, yo les había comentado que la lengua es bastante práctica. Nosotros no podemos simplemente estar teorizando y teorizando y teorizando, porque de poco y nada nos va a servir. Realmente lo que más necesitamos nosotros es practicar. La lectura es algo práctico, la escritura es algo práctico y por ende también la ortografía va a ser algo pues muy práctico. Entonces vamos a tratar de dar una serie de estrategias, una serie de consejos, una serie de cambios, pero sí es un poquito tedioso. Espero que no se fastidien tanto, sino que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo más sintético y lo más concreto, para que de este modo podamos nosotros, pues más que nada, tener una guía y ya después, con base en esa guía, ahora sí empezar a hacer nuestros ejercicios. De hecho, en la tarea que les voy a mandar o que ya les envié, según sea el tiempo en el que vean el video, ahí van a venir algunos ejercicios ya un poquito más en la práctica, en lo real, pues. Ahí ya ustedes van a poder ejercitar su ortografía, van a poder checar todo esto de la puntuación, de los acentos y pues más que nada es eso. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar checando nuestra ortografía. Pero bueno, primero que nada hay que dar una pequeña introducción hacia lo que vamos a hacer, a lo que vamos a ver nosotros también. ¿Y qué es? La ortografía siempre es algo que nos causa un poco de tedio porque generalmente nos la han enseñado como una serie de normas que siempre son iguales, que siempre hay que aprendérselas de memoria, ya sean las reglas de acentuación, las de puntuación, algunas palabras cuando llevan H, cuando no llevan H, las que son homófonas, que ya vimos también la semana pasada, a veces nos cuestan un poquito de trabajo comprenderlas, pero más que nada es por esta razón. Hay veces que no sabemos cómo se escriben las palabras porque tienen el mismo sonido. A causa de eso, nosotros muchas veces nos confundimos y a lo mejor ahí tenemos un par de errorcitos. Son realmente cuestiones muy, muy concretas porque las podemos ver normalmente en nuestra escritura o en la entrega de nuestros trabajos, por ejemplo, también. Ahí es cuando más que nada tenemos un poquillo de problemas al respecto de la ortografía. ¿Por qué es complicada un poco la ortografía? Porque nosotros no somos hablantes de la lengua española y es una de las lenguas más prolíficas en todo el mundo. De hecho, es la tercera lengua más hablada pues, en todo el mundo. Y esto hace que los cambios sean muy radicales, que sean muy repentinos. Esto también causa unas particularidades en el español según cada país, según cada región. Es más, si nosotros en México nos situamos, podemos ver que el español de la costa no va a ser el mismo que el español del centro, y lo mismo el español del norte, y lo mismo el español del sur. Y esto tiene que ver con todas las culturas, ya sea que nos antecedieron antes de la llegada de nosotros a este tiempo, o las lenguas con las que estamos en contacto.
Por ejemplo, en el norte se tiene una influencia muy marcada del inglés, a tal punto que ya se creó un lenguaje nuevo que es el Spanglish. En el sur también está más emparentado con los vocablos y algunas palabras tradicionales, algunas mayas, algunas de las regiones de Guatemala o de Belice. Y en la costa pues tenemos esta elisión de las eses, por ejemplo, pero eso ya es en cuestiones como más lingüísticas o más sociolingüísticas y no tanto como en las cuestiones ortográficas. Esto se los menciono para que nosotros tengamos más o menos una contextualización de qué es lo que nosotros hacemos con nuestra lengua. No vamos, siempre esto me gusta mucho tenerlo bien en cuenta, es que no debemos olvidarnos que nosotros somos en relación al lenguaje. Nosotros creamos dentro del lenguaje, pero siempre coexistimos en él. El lenguaje no siempre va a estar más adelantado que nosotros. No podemos decir, bueno, pues nos vamos a inventar una nueva regla y vamos a ver otro tipo de acentuación, por ejemplo. No podemos nosotros simplemente decirlo e imponerlo porque así no funciona la lengua. La lengua de español es una lengua viva. ¿A qué me refiero con esto? Que va a surgir cambios. Van a surgir cambios según la situación geográfica, como ya les mencioné, las lenguas que estén en contacto con el español. También nos va a afectar las cuestiones climatológicas, nos van a afectar las condiciones contextuales, el tiempo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Todos estos factores que son externos a la lengua van a influir en ella directamente. ¿Por qué? Porque como ya les dije, al ser la tercera lengua más hablada en todo el mundo, va a estar en convivencia con un montonal de idiomas, con un montonal de lenguas, con un montonal de, a lo mejor, entonaciones lingüísticas también, que van a hacer que estas cosas vayan cambiando pues de manera sustancial. Entonces no podemos nosotros, hablantes del español de México, querer imponer una norma, imponer una regla que sea aplicable a todos los hablantes del español, porque simple y sencillamente no va a funcionar. Nosotros vamos a empezar a usarla, podemos a lo mejor crear y meterla en la gramática, meterla en los manuales, meterla en donde ustedes quieran, pero al final de cuentas una regla va a morir si no la usamos los hablantes. Si nosotros los hablantes no usamos nuestras reglas, por así decirlo, ya sea ortográficamente u oralmente, no vamos a poder hacer ningún cambio. Si nosotros recordamos también de unas clases anteriores cuando vimos el signo lingüístico, esa era una de las características del signo, la parte de la arbitrariedad y era eso, la arbitrariedad, sí, lo siento. Nosotros no podemos crear nosotros podemos crear en el lenguaje, pero no podemos imponer. Siempre vamos a estar sometidos a las reglas que el lenguaje mismo vaya dando por sí mismo, valga la redundancia. Pero bueno, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que nos vamos a aprender un manual de memoria, a lo mejor de aquí a 3 años, y a lo mejor en 5 pensar que las reglas siguen siendo las mismas. No. ¿Por qué? Porque otra vez, aunque parezcamos pericos repitiendo lo mismo, el español es una lengua viva. Al ser una lengua viva va a tener cambios, siempre va a estar en movimiento. Este movimiento es lo que la va a ir enriqueciendo y enriqueciendo y enriqueciendo y la va a volver una lengua mucho más prolífica de lo que ya es. ¿Por qué? Porque actualmente en el diccionario de la RAE, por ejemplo, si ustedes lo checan, ya hay varias entradas para palabras que son tomadas del inglés ya propiamente en la lengua española. Ya no las vamos a ver como un calco, sino que las vamos a ver ya como palabras propias de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque una serie de hablantes, una serie de personas determinadas en un determinado espacio, en un determinado contexto, lo volvieron parte de su día a día, lo volvieron parte de su cotidianidad y por eso se fueron incorporando al diccionario, porque ya eran cuestiones que realmente se estaban utilizando, ya era un fenómeno que muchas personas estaban presentando y por esto mismo ya se hizo una incorporación de esas palabras. Si ustedes buscan en el diccionario, muchas palabras del Spanglish ya están ahí. También a lo mejor en otras regiones, si hay una convivencia más cercana, por ejemplo, creo que en unas partes de Brasil, en donde colinda con Paraguay o no me acuerdo con qué otro país ahí también anda colindando, ya se está dando este mismo fenómeno y ya se está dando un idioma nuevo que se le denomina portuñol, que es la combinación del portugués y el español, específicamente en estas zonas fronterizas donde hay una convivencia
de estos dos idiomas. Entonces la gente en su uso, otra vez el uso va a ser el que nos va a dictar realmente la manera en que nosotros vamos a hablar, pues ya se están habiendo estos cambios significativos. Esto va en lo posterior a hacer que se empiecen a hacer estudios al respecto, que se empiecen a incorporar las palabras al diccionario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no podemos pretender que las reglas que nosotros conocemos actualmente van a ser las mismas durante toda la historia de nuestro español. Pero entonces, una vez hecho esa aclaración y tener en cuenta que realmente pues no podemos aprendernos de memoria una serie de reglas, sí tenemos que tener en cuenta algunas, o sea, suena un poquito paradójico, pero pues así de compleja es la lengua. No vamos a querer aprendernos toda una serie de reglas, pero sí hay que tener algunas bien en cuenta para que nosotros podamos tener, ¿cómo decirlo? Pues una noción básica de lo que son las normas ortográficas. Unas de ellas las vamos a ir viendo poco a poco, otras vienen en su presentación porque son un poquito, a lo mejor ya está para nosotros tediosas porque ya las conocemos, ya las sabemos, pero son esas las que más que nada tenemos que tener bien en cuenta porque muchas veces se nos olvidan, se nos van por ahí, luego nos confundimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, esto es lo que sí quería que quedara bien claro, que nuestra lengua española, en especial nuestro español de México, tiene esta tendencia hacia a lo mejor crear palabras nuevas y crear nuevas reglas, pero también no poder seguir todas las reglas a lo mejor antiguas o arcaicas, porque ya no son aplicables a nuestro tiempo. Pero, no obstante, nosotros podemos seguir una serie de líneas, una serie de, a lo mejor, ejes, que sí nos van a permitir tener una noción acerca de las reglas ortográficas básicas, ortográficas y de puntuación. Tal es así que no quise como hacer esto tan tedioso, porque si ya de por sí la ortografía es un poquito latosa, por decirlo de alguna manera, pues lo mejor era tratar de llevarla de una manera mucho más amena, a lo mejor un poquito más amable con el lector, no sé, ese ya es una idea personal. ¿Por qué? Porque yo considero que la mejor manera de aprender ortografía es, primero que nada, la lectura. No vamos a poder tener una buena ortografía si no estamos leyendo constantemente. Y por otra parte es la práctica, la prueba y el error. Nosotros no vamos a aprender a escribir una palabra hasta que no la vayamos leyendo constantemente y la vayamos escribiendo, ¿no? con una regularidad más, ¿cómo decirlo? Pues más constante. Es la única manera en que nosotros vamos a aprender a tener una mejor ortografía. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros cada que estamos escribiendo, nuestra cabeza esté pensando, ay, esta palabra tiene la sílaba tónica en tal, en tal lugar, es la última, la antepenúltima, la última, entonces eso va a ser una palabra grave, va a ser una palabra aguda, va a ser una palabra esdrújula. ¿Y dónde se acentuaban? Bueno, siempre se acentúan, no se acentúan cuando es NS o vocal, y ya. Y ahora sí escribo una palabra, mamá, por ejemplo, ahorita que va a ser el día de las jefitas. No podemos hacer eso, ¿por qué? Porque nuestro cerebro no funciona así y además nos tardaríamos a lo mejor un mes escribiendo un artículo de unas 15 páginas aproximadamente. Entonces es prácticamente imposible que nosotros tengamos que hacer eso y la verdad tampoco sería de mucho provecho. Yo pensé que este video iba a ser muy cortito, pero yo creo que sí van a ser dos partes. Entonces en este video tenemos la introducción, en el que sigue vamos a ver de manera muy, muy puntual algunas de las reglas ortográficas. Entonces ahorita continuamos con eso.